hacer mamaderas. Y llora, mire que llora Alison, y llora fuerte. Iglesia, abre tu Biblia, Libro de los Hechos, capítulo 19, y vamos a continuar con nuestra segunda porción del capítulo 19, finalizando este capítulo con la visita de Pablo. Apágame este ventilador un poquito, si puede ser. Viendo la visita de Pablo a la ciudad de Éfeso, en Asia Menor, y como vimos ya el viernes pasado lo que ha sucedido, lo que la mano poderosa de Dios hace cuando su palabra es predicada, cuando se predica el mensaje de las buenas nuevas. Y yo titulé el mensaje de hoy: no juegues con el nombre de Jesús. Es un mensaje que nos va a dejar una gran enseñanza, nos va a alimentar, nos va a enriquecer en esta mañana. Y cómo el Señor nos deja plasmado en su palabra a través del libro de los Hechos estos primeros 30 años de la iglesia, donde Lucas, el médico, narra todos los sucesos que fueron sucediendo en esos primeros 30 años. Y nos encontramos con Pablo en la iglesia, en la ciudad de Éfeso, él predicando la palabra. Una ciudad que después se funda una iglesia, una ciudad donde Pablo tiempo después les escribe la carta a los Efesios. Pero en esta oportunidad Pablo se encuentra en ese lugar donde tuvo oposición, donde algunos se opusieron al mensaje de la palabra, pero dice que toda la región de Asia Menor escuchó el mensaje de Jesús. Wow. Vemos a un Pablo predicando la palabra incansablemente, sabiendo que los tiempos apremian, sabiendo que los tiempos son cortos. Y Pablo, mientras predicaba la palabra de Dios, ocurrían milagros extraordinarios. Dice que Dios hacía, no Pablo, sino que Dios hacía milagros. Y esto es lo que hablamos el viernes. Hablamos sobre los milagros. Hablamos que los hombres no tenemos autoridad para hacer milagros. Los milagros los hacía el Señor. En ninguna narración de la Biblia, en los primeros años de la iglesia, en los tiempos apostólicos, nunca los apóstoles, ellos llamaron a la gente a venir a recibir un milagro. Ellos jamás fueron a hacer un milagro. Ellos jamás hicieron una campaña de sanidad. Nunca. Esto era algo que lo hacía el Señor, cómo, cuándo y dónde el Señor quería. Dios mandó a su iglesia a predicar el mensaje de las buenas nuevas. Y mientras el mensaje era predicado, Dios obraba. Y dice que mientras Pablo estaba predicando en Éfeso, dice que milagros ocurrían, que la gente se sanaba, que la gente se liberaba. En una ciudad es muy importante entender el contexto, porque esta ciudad de Éfeso era una ciudad completamente entregada al ocultismo. Era una ciudad que practicaba la brujería, practicaba la magia, practicaba el ocultismo, algo que pasa hoy en todos lados, algo que muchas veces la gente lo hace. Mucha gente practica la suerte, busca la fortuna, busca que alguien lo ayude, que alguien lo ayude a vivir mejor. Ahora la pregunta es: ¿por qué la gente hacía esto? Y la gente hacía estas cosas porque la gente quería librarse del mal. Algo que vamos a hablar en esta mañana: librarse del mal. La gente muchas veces cuando va
el curandero, ¿para qué va? Va para librarse del mal. Cuando la gente va y le pide a alguien que le haga algún trabajo o le prende alguna vela a alguien, lo que la gente quiere es librarse del mal y que le vaya bien en la vida. El problema que la gente tiene es que las cosas así no funcionan. Por eso Jesús dijo: nadie puede estar dividido en sí, porque si no el reino no prosperaría. Cuando Jesús echaba fuera a los demonios, vinieron y le dijeron: tú echas fuera a los demonios en el nombre de Satanás, en el nombre de Belcebú. Y él dijo: no, esto es imposible, no se puede, porque esto no es así. Entonces yo muchas veces me preguntaba, cuando ocurren liberaciones, cuando la gente es liberada, y no dentro de una iglesia, sino cuando va un curandero, un brujo o alguien y dice: no, yo fui al brujo y de repente me hizo un trabajo y estoy mejor. La pregunta es: ¿fue liberado? ¿Ocurrió esa liberación o no? ¿Y sabe lo que dice la palabra? La palabra dice que el único que tiene poder es Jesús. Porque Jesús dijo: toda autoridad se me entregó a mí. Nadie que quiera reprender el mal puede hacerlo. Solo Jesús. Porque Él dijo: solo a mí se me entregó toda la autoridad. Nadie más. El diablo no puede echar demonios en su propio nombre. Ahora fíjate algo empieza a suceder en el versículo 13 de Hechos 19. Dice en el versículo 13: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Hasta ahí. En esta ciudad que se practicaban diferentes rituales. Ahora la pregunta es: ¿para qué se practicaban rituales? Los rituales se practicaban porque la gente quería vivir bien, porque la gente quería ser libre del mal, de las enfermedades. Cuando mucha gente está enferma va al curandero para que el curandero lo sane. Y dice que estos practicadores de la magia, exorcistas, al ver lo que ocurría con la vida de Pablo y lo que Dios estaba haciendo en ese momento, ellos adquirían cualquier cosa de alguien que le dijera: mira, esto te va a ayudar, esto te va a hacer bien. Mira, compra esto, compra estas velas, compra este aceite, compra este amuleto, compra estas piedras. Mira, tu casa está cargada de demonios. Mira, tú tienes espíritus malos, tú tienes que hacer esto. Ahora, ellos al ver esto, que la gente se liberaba, ellos tomaron esa práctica y dijeron: bueno, nosotros lo vamos a hacer de esta forma, de la forma en que Pablo predica la palabra. Entonces dice que había una persona que tenía espíritus malos. Mire el estado de esta persona, que seguramente estaba muy manifestada. Y dice que ellos fueron a intentar liberar, exorcizar a esta persona. Y dice que cuando ellos fueron a exorcizarlo, ellos le dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te echamos fuera. Y esto es importante porque fíjate lo que dice. Versículo 14. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, de los jefes de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondió el espíritu malo y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Fíjate algo. De alguna manera Dios permitió que esto ocurriera. Por eso quedó registrado aquí para nuestra enseñanza.
¿Y cuál es la enseñanza que Dios hoy nos quiere dar? ¿Y sabe qué? Yo creo que aquí hay dos enseñanzas. Dos enseñanzas que Dios nos va a enseñar en esta mañana. Y la primera es que nosotros no debemos jugar con la fe. No debemos jugar con el nombre de Jesús. No debemos jugar con el cristianismo, con el cristiano medio. No, mi hermano, porque el mundo espiritual es real. Y estas cosas suceden. Y estas cosas pasan. Ahora fíjate algo. Este hombre que estaba poseído, este hombre que estaba en una dificultad, en un problema espiritual, quiso ser ayudado de la manera incorrecta. Porque ¿cuál es la manera? Hay una manera. Hay una manera que este hombre puede ser ayudado, pero ellos querían ayudarlo de la manera incorrecta, jugando con las cosas de Dios. Y dice que le dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te echamos fuera. Y el Espíritu le dijo algo, les reveló algo, les mostró algo muy importante que nosotros tenemos que ver, que está aquí escrito en la palabra. A Jesús conozco, sé quién es Pablo, es el enviado de Jesús, pero ustedes, ¿quién los conoce? Diga conmigo la palabra conocer. Esa es la palabra clave, conocer. Si el mundo espiritual no te conoce, significa que en el cielo tampoco te conocen. Y no se trata, hermano, esto de guerra espiritual, porque la guerra espiritual es otra cosa. No se trata de echar fuera a demonios, no se trata de andar reprendiendo al diablo, no se trata de eso. Lo que la palabra de Dios nos enseña, que estos hombres quisieron usar el nombre de Jesús para su beneficio. Hoy hay mucha gente que quiere usar a Jesús para su beneficio. Que cuando está mal, voy a reprender el diablo en el nombre de Jesús. Que cuando está mal, Señor, ayúdame. Pero cuando estoy bien, Jesús, no me acuerdo de ti. Y de eso no se trata el evangelio. El evangelio no se trata de vez en cuando. Ay, pastor, ¿sabe qué? Estoy teniendo muchísimos problemas. Pastor, se me cerraron las puertas laborales. Pastor, se me levantó el diablo contra mi vida. ¿No puedo hacer una oración para reprender el diablo? No. Porque no se trata de reprender, mi hermano. No se trata de reprender al diablo, sino se trata de tener una relación con Jesús, que es totalmente diferente. Y le voy a explicar por qué. Cuando la gente pierde el temor de Dios, algo que sucede más adelante, porque dice que después de que sucedió esto, la gente, la ciudad tuvo temor. Cuando la gente no tiene temor de Dios, hermano, cuando la gente no tiene temor de Dios, la gente no tiene miedo a pecar. Y cuando no tiene miedo a pecar, hermano, no le importa, no le interesa. Pero algo que la sociedad tiene que recuperar es el temor de Dios. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? El temor de Dios es tener reverencia a las cosas de Dios, es tener cuidado de las cosas de Dios, es ser precavido en las cosas de Dios, es hacer las cosas como Dios dice y no como yo quiero. Hermano, muchas veces la gente, cuando está en una circunstancia difícil, cuando está en un problema, cuando está en una enfermedad, cuando está atravesando por un momento de si no sabe si va a morir o vivir, en ese momento la persona lo que quiere es que el diablo se vaya.
Pero no se trata de que el diablo se vaya, se trata de que Cristo venga. No se trata de que el diablo salga, porque ellos querían que Jesús se fuera, ellos querían que el diablo se fuera, pero lo que ellos no querían es tener una vida de comunión con Cristo. Ellos fueron y querían ayudar a esta persona, pero de la manera incorrecta. No se trataba de liberarlo, sino se trataba de predicarle, de enseñarle que la mejor manera, mi hermano, de pelear contra las tinieblas, la mejor manera de que el enemigo no te toque, la mejor manera de que el enemigo esté lejos de ti, es que tú estés cerca de Jesús. Muchas veces el enemigo va a tocarte. Muchas veces el enemigo va a tocar tu vida, va a tocar tu economía, va a tocar tu familia. Ahora la pregunta es: pastor, ¿yo tengo que reprender al diablo? ¿Yo tengo que reprender a estos demonios? ¿Sabes qué, mi hermano? Lo que la persona quiere es reprender al diablo, reprender a los demonios, para seguir viviendo su vida a su antojo y a su manera. Pero muchas veces estas cosas es permitida por Dios. No se trata de reprender al diablo, porque el mismo diablo está siendo enviado por Dios para tratar con tu vida, para que te des cuenta, mi hermano, que yo no puedo vivir en este mundo sin Dios y que me vaya bien. Yo no puedo vivir en este mundo sin Dios y que el diablo no me toque, porque el diablo toca todo lo que está sin Dios. Si hasta muchas veces a lo que está con Dios, a veces también el diablo lo toca. Pero imagínate sin Dios. Imagínate caminando fuera de la voluntad de Dios. Imagínate caminando lejos de Dios. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien vive una vida sin Dios? Y dice que estas personas fueron y lo echaron fuera y le dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y dice el versículo 15: pero respondiendo el Espíritu, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? ¿Quiénes son ustedes? Ellos querían, hermano, beneficiarse de ser libres del mal. Digo, ¿cuántas veces usted quiso ser libre del mal? ¿Cuántas veces nosotros queremos ser libres del mal? Libre de este problema, libre de esta dificultad, libre de esta adicción, libre de esto. Yo quiero ser libre, pero muchas veces hicimos todo lo contrario. Para ser libre del mal, incurrimos en prácticas abominables para Dios, e incluso usamos el nombre de Dios sin la autorización y sin la aprobación de Dios. ¿Y por qué digo esto? Mira lo que dice en Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan está después de Segunda de Pedro. Primera de Juan 5:18. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Sabemos, dice Juan, ¿lo tiene ahí? Dígame amén, por favor. Lo tiene la Biblia en su mano, amén. Hermano, tenemos Biblia digital, se la puede bajar por internet, gratis. Hoy en día, si usted no tiene una Biblia, usted es un menso. Mire, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, amén, si ha nacido de Dios, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No significa que no comete pecado, no practica el pecado. Amén. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos de los que están acá hacen natación? Nadie, ¿no? Bien. ¿Cuántos de ustedes alguna vez practicaron natación? ¿Fueron a alguna pileta, nadaron, se tiraron un chapuzón, una pelopincho? Bueno, eso es totalmente diferente a
practicar natación. El que practica natación lo hace 2 veces por semana, 1 vez por semana. Acá dice la palabra que el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Se entiende? No significa que la persona no puede caer en pecado. No significa que la persona no se va a equivocar, pero que la persona no practica el pecado, que es totalmente diferente. Pero mire lo que dice: no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. Y el maligno, ¿qué dice? ¿Qué dice? Diga conmigo: el maligno no puede tocarme. Entonces, si la Biblia dice que el maligno, ¿quién es el maligno? Satanás. Si la Biblia dice que Satanás no puede tocarme, entonces, ¿qué dice la Biblia? No puede tocarte. ¿Está acá conmigo? No puede tocarme. Entonces, ¿por qué me estoy preocupando tanto de pelear con el mal, de echar fuera demonios, de sacar espíritus de mi vida, sin entender lo que Dios está queriendo decir? Esta gente fue a usar el nombre de Jesús, hermano, y ¿sabes qué? Por más que tú uses el nombre de Jesús, si no es Jesús el que echa fuera al demonio, yo no puedo hacer nada. Porque no se trata de que el mal salga de mi vida, sino se trata de que el bien venga a mi vida. ¿Está acá conmigo? No se trata de echar el mal, sino se trata de que venga el bien. Si viene el bien, el mal, dice la palabra, no puede ¿qué? Tocarte. No puede tocarte. Ahora mira algo. Mira lo que dice Judas, que está después de Juan, antes de Apocalipsis. Judas no tiene capítulo, solo versículos. Y mira lo que dice. Judas habla de los falsos cristianos, de la falsa doctrina, de los falsos maestros. Y mira lo que dice. Versículo 5. Mas quiero recordaos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Se da cuenta? El pueblo fue libre de las manos del enemigo, pero después Dios les pidió que caminaran en obediencia a Dios, pero no lo hicieron. Y dice que los que no creyeron fueron destruidos. Ahora mira algo. Mira el versículo 7. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora, Sodoma y Gomorra fue destruida. ¿Es así o no? Imagínese Sodoma y Gomorra llamando a los pastores de hoy en día: vengan a orar por nosotros porque nos van a destruir. Y el que los iba a destruir era el mismo Dios. No hay nadie que te libere. Ahora fíjate lo que dice el versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. ¿Se da cuenta lo que dice? Dice que blasfeman de las autoridades superiores. Pero fíjate lo que dice el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Sabes lo que quiere decir eso? En un momento, cuando Moisés murió,
El diablo quería hacer del cuerpo de Moisés un ídolo. Entonces vino el arcángel Miguel y contendió con el diablo por el cuerpo de Moisés. Porque el cuerpo de Moisés nunca se encontró. Se lo llevó el arcángel Miguel. Y mientras contendía por el cuerpo de Moisés, dice que el arcángel Miguel, ¿sabe quién es el arcángel Miguel, mi hermano? Es el que continúa en toda autoridad después de la Trinidad. Después del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, continúa el arcángel Miguel. Y dice que él, con esa autoridad que él tiene, hermano, no se atrevió a maldecir y a reprender al diablo, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Porque el único que tiene el poder para reprender al maligno es el Señor. Entonces yo tengo que entender algo, que no se trata de reprender, sino se trata de quién está contigo, mi hermano. Jesús dice en su palabra en Juan 14:23: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que significa tener la morada de Jesús en tu vida? Hermano, cuando la morada de Jesús está en tu vida, el maligno, hermano, ¿tú crees que te puede tocar? ¿Tú crees que el maligno puede tocar tu casa? Esto no se trata de rituales. Esto no se trata de hacer cosas para que el enemigo no se acerque a mi vida. No, mi hermano, esto se trata de confiar plenamente en Jesús. Esto se trata de ser conocido por Él. Fíjate lo que le dijo el Espíritu. A Jesús lo conozco, sé quién es Pablo, pero usted, ¿de quién los conoce? Diga conmigo: conocer. Mira lo que dice en Mateo 7:21. Mateo 7:21. ¿Lo tiene ahí? El título dice: nunca os conocí, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre. Señor, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Pero él hace con signo de pregunta: ¿no profetizamos en tu nombre? Ahí no da respuesta, pero yo me imagino que el Señor va a decir: ustedes creían que profetizaban, pero no profetizaban, porque no hablaba yo, hablaban ustedes. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Ahora la pregunta es: ¿profetizaron? ¿Echaron fuera demonios? ¿Hicieron milagros? Wow. ¿Profetizaron? ¿Echaron fuera demonios? ¿Hicieron milagros? ¿Usted cree que lo hicieron? ¿Usted cree que profetizaron? ¿Usted cree que echaron fuera demonios? ¿Usted cree que hicieron milagros? No, mi hermano. Como yo le decía hoy en día, hay muchos lugares donde la gente va y cree que va a buscar un milagro. ¿Y sabe qué, mi hermano? El hombre no te puede dar un milagro. Una iglesia no te puede dar un milagro. El milagro lo hace Jesús, cuando, dónde y como Él quiere. Y si Él cree que es necesario para tu vida. Pero mi vida no tiene que depender de un milagro. Mi vida tiene que depender de Jesús. Por eso dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre no hemos profetizado, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Fíjate lo que dice en el versículo 23: entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, la clave es esta: que Jesús te conozca. Si Jesús te conoce, ¿tú crees que el diablo no te conoce? ¿Tú crees que el diablo no sabe quién tú eres? Y yo pensaba cuando escribía esta enseñanza,
recordaba algo. Y me acuerdo que en una oportunidad, siendo joven, no hace mucho porque soy joven, pero en esa oportunidad tendría unos 12, 13 años. Me acuerdo que siempre íbamos a un club a jugar a la pelota. Y un día vino un nene a jugar con nosotros. Era medio gordo, de lentes, y no era buen jugador. Entonces me acuerdo que él pidió jugar y nosotros: no tenemos lugar para ti, siéntate ahí. Y no le dimos mucha importancia y nadie le daba importancia al nene. Hasta que un día vino a hablar el dueño del club y nos dijo: no pueden dejar a jugar a mi hijo a la pelota. Pero ¿quién es su hijo aquel? El nene era el dueño del club. A partir de ese momento, mi hermano, el nene jugaba siempre a la pelota. ¿De dónde querés jugar? ¿De 10, de 9, de arquero, defensa, lo que tú quieras? Empezamos a respetarlo porque sabíamos quién era el padre. Y si no lo respetábamos, el padre no nos iba a dejar entrar más. Ahora imagínate esto, que es una simple narración tonta. Imagínate cuánto más en el mundo espiritual. Imagínate más cuando un hijo de Dios está caminando tomado de la mano del Padre. Tú crees, porque Jesús dijo: y yo os prometo que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú crees que el Dios que venció al diablo, tú crees que el Dios creador de todas las cosas, que camina contigo tomado de la mano, tú crees que el maligno te puede tocar? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces mucha gente a veces se dice: pastor, entonces ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me está pasando que el diablo me ataca tanto? ¿Será que el diablo de cierta manera no puede identificar si eres o no eres hijo de Dios? ¿Será que estás caminando de tal manera en tu vida que no pareces un hijo de Dios? ¿Será que estás viviendo de tal forma que te has alejado de Dios, has perdido el temor de Dios y hoy practicas más el pecado que la voluntad de Dios? Piénsalo. Piénsalo. ¿Sabe cuándo a mí el diablo más me atacó? Yo les contaba esto el viernes. Y es maravilloso porque Dios puso en alegoría a la oveja en comparación con nosotros. Porque ¿sabe qué, mi hermano? El lobo todo el tiempo está esperando una oveja para comérsela. Todo el tiempo. Pero ¿sabe qué, mi hermano? La oveja sabe que el enemigo está allá afuera. La oveja sabe, por eso que la oveja es el animal, es un animal muy torpe y no tiene un instinto de defensa, no sabe defenderse. Por eso que la oveja necesita un pastor. Y es increíble porque de día las ovejas, cuando el pastor sale y las lleva a pastorear, las ovejas lo siguen al pastor. Por eso dice Jesús: mis ovejas me siguen y conocen mi voz. Pero de noche, cuando está de noche, dice que la oveja no tiene mucha visión, no puede ver bien. Entonces no sabe dónde está el enemigo, pero sí sabe dónde está su pastor. Y dice que las ovejas empiezan a rodear al pastor porque se sienten cerca de él, protegidas. Pero ¿qué le pasa a la oveja cuando se aparta de el rebaño? ¿Qué le pasa a la oveja cuando se aleja del rebaño? Dice: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Muchas veces nos preguntamos, hermanos, ¿sabes qué? Muchas veces estamos medio alejados de la voluntad de Dios y sentimos el rugir del enemigo que nos quiere destruir. Sentimos que el diablo quiere entrar en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra casa.
¿Y sabe qué, mi hermano? Nosotros queremos reprender al diablo. No. Acércate a Jesús. Acércate más a Él. Haz más su voluntad. Camina en el propósito de Dios. Y verás que el enemigo no te puede tocar. No te puede tocar, mi hermano. Pero como hicieron estos, que quisieron echar fuera al diablo, porque está bueno echar fuera al enemigo sin hacer la voluntad de Dios, sin estar cerca de Dios. Ahora digo, ¿no es lógico? ¿No es lógico pensar que si estoy cerca de Dios el enemigo no me puede tocar? Ahora, si estoy lejos de Dios, lo mejor que puedo hacer es echar al diablo para seguir yo donde estoy. No, si estás teniendo problemas, lo que tú tienes que hacer es correr a los pies de Jesús, es estar cerca de Él. Y vas a sentir cómo Dios empieza a cuidar tu familia. Vas a sentir como Él vela por ti. Vas a sentir como Él empieza a sentir el resguardo, la protección, mi hermano. A veces yo escucho gente que dice: pastor, yo no puedo ir a la iglesia porque tengo miedo de dejar mi casa sola, porque tengo miedo que me roben. ¿Y sabe lo que dice la palabra, mi hermano? Que en vano cuidan los cuidadores si Jehová no cuida. En vano edifican los edificadores si no es Dios el que edifica. Si tú estás edificando tu vida, tu familia, tu hogar, tu matrimonio, y no es Dios el que lo hace, lo estás haciendo en vano, porque dentro de poco el maligno lo va a destruir. Porque eso dice la palabra, que todos seremos destruidos si Dios no es el que te cuida. Mira, te cuento algo, una anécdota. Hace poco, hace unos días, hace un mes y pico atrás, estábamos pintando en casa y el hermano Coco vino a darme una mano. En realidad yo le daba una mano a él. Yo le alcanzaba la pintura. Vamos a estar sinceros. Y él estaba pintando y de repente surgió un problema. Mientras él pintaba en la altura, unas gotitas de pintura cayeron al lado de mi vecino. Y mi vecino es una persona muy problemático. Y le cayeron algunas gotitas de pena microscópicas de pintura a su auto 0 kilómetros. ¿Para qué? Pegando el grito. Y vino y me dijo de todo a mí, le dijo de todo a Coco. Y yo intenté calmarlo: cálmate, bueno, es pintura al agua, se lava un poquito, sale. No, ¿quién te cree? Yo cuido mis cosas, yo cuido mis cosas. Porque él tiene una camioneta nueva, 0 kilómetros. El otro día veníamos por la calle con mi esposa y venía así de frente. Y viene con su camioneta 0 kilómetros, venía así, clac, 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 clac. Toda chocada de frente. Le volaron toda la trompa. Y él anda a 2 kilómetros por hora para no pisar ni siquiera un pozo. Anda trin, trin. No le ensucies adentro la alfombra. ¿Se da cuenta, mi hermano? Que si Dios no es el que cuida, en vano cuida a la gente. Porque por más que tú intentes de meter a tus hijos en una caja de cristal, si Dios no es el que vela por ellos, tú no los vas a proteger. Este hombre quería cuidar su camioneta. Y yo cuando lo vi dije: espero que haya aprendido una lección. Que este hombre es capaz de morir por una gotita de pintura que se le cayó a su auto. Pero no se dio cuenta algo, mi hermano: que el diablo se le hizo pomada. Ahí tienes tu camioneta nueva. ¿Y de qué te sirvió? ¿De qué te sirvió tanto cuidarla, tanto defenderla? ¿De qué te sirvió pelear tanto? ¿De qué te sirvió querer construir tu castillo de arena si cuando vengan las tormentas, cuando vengan los vientos, tú no lo vas a poder detener?